Señoras, señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Acabo de pedir permiso al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, eterno Rey, que pueda guiar y enseñarnos este mensaje que es su palabra, pero para el cual tenemos que pedir autorización. Señor nuestro, alabado seas. Vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo en el Perú. Le tocó ahora al Perú, hemos visto nosotros en noticias los años anteriores que Brasil se quemaba hace un tiempo atrás, unos años atrás, y eso lo hemos visto en noticias, pero hoy más de medio Perú está ardiendo, está quemándose. Y las autoridades, bien, gracias, porque no son de Dios, y los que no son de Dios simplemente son hijos del diablo, porque hacen mal sus cosas, y todo lo que no está dentro de la parte legal de la ley divina de nuestro Señor y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, pues están separados de Dios. Por eso está aconteciendo lo que está aconteciendo en este momento. Prueba de ello, por ejemplo, si vemos que arde Amazonas. Sabemos que en Amazonas hay un montón de hechiceros, brujos, etcétera, etcétera, y todo lo que practican la maldad. Entonces, si tantas personas que ocupan la selva que está quemando, la sierra que está quemando, pues vamos a encontrar un montón de personas que hacen maldad a las mismas personas, a su mismo prójimo. ¿Y cómo quieren tener bendición de Dios? Pues ahora ellos que tienen su Dios que les da la maldad, ¿por qué no claman lluvia? ¿Por qué no claman y les da? Porque Él no da nada. Él solamente dijo Cristo que es un homicida desde el principio. Entonces lo que Él te lleva es a la muerte, no te lleva a cosas buenas. El camino que te lleva a la salvación es el camino de Cristo, no hay vuelta atrás. Entonces nosotros tenemos que clamar en cadena de ayuno y oración y vigilia a nuestro Padre. Claro está lo que dice la palabra. Les invito a leer la palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14. El versículo 13, a la luz de la palabra, dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Textual, ¿quién cierra los cielos? ¿De quién es la lluvia? Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Los cielos es de Dios, la tierra es de Dios. Todo es creado por Él. Lo visible y lo invisible es creado por Dios, nuestro Señor, a quien servimos. Hay un pueblo que sirve a Dios. Hay un pueblo que sirve a Dios, que Él mismo ha escogido. Dios mismo ha escogido. Lee, no sean ociosos, lean la Biblia, no se dejen comer, no esperen que les cuente cuentos el fulano, sotano, mengano y ustedes duerman. No, lean Biblia. Está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vean lo que dice. ¿De dónde somos nosotros? Real sacerdocio. Ok. Entonces dice, a la luz de la palabra: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, porque de Él son sus cielos. ¿Sí? Y si mandare, está hablando de futuro, y si mandare a las langostas, a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Qué tiene que ser pueblo? Después de las guerras hay enfermedades, pestilencias. Después de las cosas malas que vienen, tempestades. No vienen cosas buenas. Entonces nosotros tenemos que clamar a Dios para que vuelva lo bueno, para que pueda llover, para que abra sus cielos en lluvia. Dios nos bendiga con lluvias al pueblo peruano y a los países que necesitan. Tenemos que orar, que pedirle al dueño de la lluvia, al dueño del sol, al dueño del aire. Imagínate si te cobraría del aire que respiras. ¿Cuánto pagarías mensual? No tendrías para poder pagarle, porque si no pagas 2 meses de su aire que tú respiras, te quitaría el aire. Así como te cortan la luz de 2 meses, te cortan el agua de 2 meses, que no es de ellos, es de Dios.
Imagínate, te quedarías sin aire ya muerto. ¿Entienden? Entonces, ahí está el problema. Es claro que de Él es todo. Pero ¿qué tiene que hacer el pueblo? ¿Qué va a hacer el pueblo? Su palabra lo dice. Le dice, si se humillare mi pueblo, está hablando de su pueblo. Está hablando de sus hijos, de quienes lo sirven. No habla de los que están en contra de Él. Los hechiceros, los fornicarios, los malvados, los adúlteros, todo lo que hacen maldad. Los mentirosos, hijos del diablo. Que mienten, porque la Biblia dice en Lucas 6, 45 dice que el padre de toda mentira es Satanás. Y si tú eres mentiroso o mentirosa, eres hijo del diablo, así de simple. ¿Y cómo crees que te va a escuchar Dios en tu oración? No te va a escuchar. Porque resiste a los soberbios Dios. Puedes mandar tu oración, va a llegar arriba al primer cielo, segundo cielo, no pasa para arriba. Pero si tú te humillas, si tú vas con un corazón contrito, te arrepientes, te bautizas y Dios te enseña su sana doctrina. Primero arrepiéntete y lees y Dios va a abrir tu entendimiento. Si no, no abre entendimiento. Es Dios quien abre el entendimiento. Lo dice en Lucas 24, 45. Ahí dice Lucas. Quien abre el entendimiento es Cristo. Textual. Entonces, tenemos que entender que a su pueblo se dirige, a su pueblo dice que tenemos que humillar, tenemos que entrar en ayuno, tenemos que entrar en arrepentimiento, porque su pueblo está andando mal. No me refiero a las iglesias apóstatas, porque ellos están torcidos, ya es difícil de cambiar. Y si tú le dices un versículo de la Biblia que es real, te va a querer ir encima de ti. Por ejemplo, hay una secta de la apostasía que niega la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo. Dicen que el Espíritu Santo es un foco. Pero yo les digo que el foco no habla, es una energía. El que habla es un ser humano, una persona. Un loro también habla, pero repite, no habla, no tiene pensamiento de que pueda producir más palabras, simplemente repite como grabadora. Dios permite que alguien hable, por ejemplo la burra que le reprendió al profeta Balán, que se iba insistentemente a querer maldecir al pueblo de Israel. Dios le dio palabra a la burra y la reprendió a su amo, que era el profeta Balán. Ok, pero porque Dios permite. Pero acá, por ejemplo, que dicen que el Espíritu Santo es una energía, ¿no? Un foco que alumbra. Pues yo le digo que no. Por ejemplo, les voy a demostrar con Hechos 13:2. Vamos a Hechos 13:2. Miren qué dice del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Hechos, capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, habló el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Habló el Espíritu Santo. El foco no habla, el árbol no habla, es persona. Dios, primera persona, Jehová eterno, el Padre de Jesucristo. Porque si tú dices que, claro, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Por eso es que cuando estaban reunidos los tres, hagamos al hombre. ¿Cómo va a ser solo? Entonces yo diría, yo voy a ser el hombre. Muy bien, yo voy a ser el hombre, sería solo. Había más de uno. Eran 2 y 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Vamos, ¿qué nos dice la palabra? La palabra de Dios nos dice en... Por ejemplo, acá, San Juan, capítulo 16, versículo 13. ¿Qué habla Cristo? El Hijo de Dios. Dice lo siguiente:
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y si fuera el mismo Cristo, no diría, yo tomaré de lo mío. Pero Él dice, Él tomará de lo mío. Lean Biblia. Miren lo que dice acá en Primera de Juan, capítulo 5 de Primera de Juan, a la luz de la palabra. Capítulo 5, versículo 7. 7, el 10, el 11 y el 12. ¿Qué nos dice la palabra? Miren lo que dice. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo sabemos que es el Hijo. El Padre, el Verbo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Tres son los que dan testimonio en el cielo, que en otras Biblias de la falsa doctrina no lo tienen, porque no les conviene. Ahora le pondrán, lo aumentarán, pero ¿cuánta gente ya cayó al vacío? ¿Cuánta gente no supo de esto? Años por años y por años. Y si tú eres piedra de tropiezo de un solo ser humano, más te vale que no hubieses nacido. Y si tú eres de 100, de miles y de 1.000.000 de más, imagínate lo que viene para ti. Falsín, testiguín. ¿Ok? Entonces, y el 10 nos dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Miren lo que dice la Biblia. No lo digo yo. No dice tal o cual. Dice su palabra, y su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Busquen leer Biblia. Lean Biblia de diferentes intérpretes. Y pueden entender y saber. Y van a llegar a tener su resultado, que es real. Es cierto. ¿Por qué hay estas cosas? Que no viene la lluvia. ¿Por qué hay estas cosas malas que están pasando? Porque Dios quiere hacerte entender que Él es el que puede. Y si tú crees en tu Dios que tienes, tu Dios culebra, Dios dragón, haz lo que llueva, no va a llover. No va a llover. Porque Él es criatura creada por mi Dios altísimo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y mira lo que dice acá, el 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Y Dios no puede mentir, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, si tú no crees en el Hijo, a Dios lo haces mentiroso. Y dices que eres lo que dices. Alabado sea Dios, eterno Rey. El 11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está ¿dónde? ¿Dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Escuchen lo que dice su palabra de Dios. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que si tú empiezas a transversar la palabra y no le das deidad a lo santo, estás perdido. Estás perdiendo tu tiempo. Estás como el mismo nivel del fornicario, del borracho, del adúltero, del brujo, del hechicero, del mentiroso.
en ese mismo lugar estás, o de repente peor. Porque el brujo, si se arrepiente mañana, la bruja, si se arrepiente mañana, Dios lo salva. El mentiroso se arrepiente mañana, Él lo salva. Pero el que predica y pregona falsa doctrina, Dios no lo salva porque son pecados irremediables. Hay pecados que Dios no perdona. El suicidio, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Le pisotearon al hijo, le escupieron al hijo, le quitaron su ropa, echaron suerte la ropa del hijo, le clavaron una espada al hijo, le pusieron espina de corona de espinas al hijo, sangró, y gracias a esa sangre hoy soy lavado de mis pecados. Tú también puedes serlo. Al hijo, ¿qué lo hicieron? Pero el hijo te dice que si tú blasfemas contra el Espíritu Santo que está aquí y que te enseña a ti, estás rechazando tu propia enseñanza, lo real, lo divino. Porque 9 dones da el Espíritu Santo. Son 9 dones y tú le estás rechazando uno de los dones. ¿Y cómo quieres aprender y cómo quieres saber tú de su palabra si tú rechazas? No seas, Salmos 32, versículo 9. Les vuelvo a recordar. No seas como el caballo o como el mulo, que tienen que estar sujetados con freno, sino como vienen a ti. Y sin entendimiento. Ustedes son seres humanos, no dejen que el burro les gane. Porque el burro se salvó en el arca de Noé. La burra se arrodilló cuando lo vio a Cristo. Y Balán no le vio, porque ya fue hombre terrenal, dejó el lado espiritual. ¿Y cómo vas a ver si tú eres terrenal y resistes al Espíritu Santo? No es que te enseñe el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué es Trinidad? No aparece en la Biblia, perfecto. Trinidad viene de santidad, ¿ok? Pero son 3. Acabo de leer 1 Juan capítulo 5, versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso dan testimonio en el cielo. Y el Espíritu Santo es el que te guía, el que te va a abrir tu entendimiento. Y no va a dejar que tu oración sea torcida. Una oración que no es guiada por el Espíritu Santo no va a llegar arriba. No llega. Acepta la deidad de la Trinidad. Acepta a Dios. Cuando tú eres una familia, eres, vamos a decir, Toanama, Quinteros, una familia, no hay otra familia. Entonces, eres tú, esposo, esposa, son una familia. Está hablando de uno. El esposo una función, el esposo otra función. Los hijos otra función. Son 3. Papá, mamá, hijo. Papá, mamá, hijos. Una familia. ¿O son 2 familias? No, una familia. Toanama, Quinteros, una familia. Puede haber otra, pero está lejos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, entendamos por ese lado. Entendamos y respetemos la deidad de Dios. 3 funcionan en uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Básate en la Biblia. No que dice el entusiasmado, el conmovido, habla, dice, y va a mandar un video, porque hoy es fácil mandar videos, pero sin fundamento bíblico. ¿Cómo te vas a agarrar de ello? ¿En qué te fundamentas? Acaba de decir su palabra: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en Dios, el que no cree en Dios, le ha hecho mentiroso a Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. ¿Qué ha dado? ¿Qué testimonio Dios ha dado? Acerca de su Hijo. Un testimonio acerca de su Hijo, y tú lo estás rechazando. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Ya piensa, entre en razón, pidamos con dirección a Dios, arrodillémonos día y noche si es posible,
y clamemos lluvia al dueño de la lluvia, que por su compasión y su misericordia nos va a dar lluvia. Pero está hablando al pueblo, no vas a hablar a uno que no es del pueblo de Dios. ¿Qué dice? ¿Quién es el pueblo de Dios? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué nos dice a la luz de la palabra? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ellos está hablando. Y el que está en el pueblo de Dios no toma, no miente, no es fornicario, no es borracho. Hace las cosas pensando en el prójimo y realizándose, sacrificándose por los demás. Oremos, iglesia. Vamos, iglesia de Dios. Ayunemos, oremos, pidamos al Señor en su misericordia la lluvia para Perú y para los países que también están en peligro de sequía. Hermanos, tengan ustedes bendiciones a los hermanos en Cristo Jesús, que hemos sido lavados por la sangre bendita. ¿Por qué somos hermanos? Porque somos por la sangre que nos lavó Cristo. Por eso somos hermanos. ¿Qué dijo Cristo? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Más los demás simplemente somos creación. Los que no creemos en Dios, no servimos a Dios, creemos que hay un Dios, pero solamente somos creación de Dios. No somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios tenemos que luchar, tenemos que perseverar, tenemos que ayunar, tenemos que doblarnos la rodilla. Y si estamos mal de la rodilla, Dios nos va a entender. Sentaditos oremos. De la manera como estemos, pero oremos con un corazón contrito, direccionado a Dios. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Clamemos a Dios. Amén.